Que el Señor les bendiga en esta noche, hermanos. ¿Cuántos están contentos? Amén. Así, con ese gozo, hermano, con esa actitud de felicidad, vamos a abrir la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Abra la palabra conmigo, hermanos, en en Hechos. Estamos llevando a cabo un estudio de Hechos. Hechos capítulo 3, vamos a estar leyendo del 17. Vamos a estar viendo más bien del 17 al 26, pero vamos a leer del 17 al 19. Sí, Hechos 3, 17 al 19. Amén. Todavía hay Biblias hojeando, hermano. ¿Ya estamos todos listos? Dice la palabra de Dios: y ahora, hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que Jesucristo debía padecer. Por tanto, arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan en la presencia del Señor. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Padre, gracias una vez más en esta noche, Señor, por permitirme, Señor, estar aquí, Padre, exponiendo tu palabra, Señor. Señor, te doy gracias, Padre, y te pido que tú seas obrando, Señor, que tú seas hablando en esta noche, Padre. Te doy gracias, Padre, en esta noche, Padre. Te pido que quites todo aquello, Señor, todo lo que sea mi palabra, Señor, que seas tú hablando, Padre, en esta noche, Señor, y no yo. Lo pongo, Señor, delante de ti en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, tome su asiento en esta noche. Y repito, estamos viendo estudios acerca del libro de los Hechos. Ya vimos el capítulo 1, vimos el capítulo 2, estamos en el capítulo 3, pero la semana pasada vimos la primera parte del sermón de Pedro, el cual Lucas, aquí de hecho, recordemos que Lucas es el escritor de Hechos, y Lucas está aquí hablando, hermanos, está resumiendo lo que Pedro, o el segundo sermón que dio Pedro. La semana pasada vimos la primera parte del segundo sermón de Pedro que relata Lucas aquí en Hechos. Y vimos, hermanos, que estaba este hombre, un hombre que apenas había sido sanado, estaba con Pedro, estaba con Juan y con los demás que estaban ahí. Entonces el pueblo se asombró por lo que ha pasado. Ellos se juntan cerca del pórtico de Salomón, y dice la Biblia que al ver esto, Pedro les explica lo que acaba de pasar, ese milagro que acaba de suceder. Pedro les dice que no fueron los apóstoles, sino que fue Jesucristo el que fortaleció sus huesos, el que sanó a este hombre. Él también les dijo que el mismo Dios de Abraham, de Isaac y Jacob glorificó a su siervo Jesús, y finalmente que ellos le entregaron, que ellos le rechazaron y dieron muerte eventualmente al autor de la vida. Pero el mismo Dios, hermanos, lo levantó entre los muertos. Y ese punto vimos la semana pasada, vimos la explicación de Pedro. En esta noche vamos a seguir con lo que resta de este sermón, y vamos a ver el segundo punto, hermano, que es el llamado al arrepentimiento. Ahorita vamos a estar leyendo Hechos 3:17, pero en cuanto a esta segunda parte del sermón, hermanos, es un llamado al arrepentimiento, y no solamente al arrepentimiento, sino a la conversión de los judíos. Pedro no solamente les hace saber que ellos mataron al autor de la vida, sino también él quería que estos mismos patriotas judíos fuesen salvos, reconocieran al Mesías. Entonces, vamos a leer Hechos 3:17, hermanos, para así entrar en la exposición, en el sermón de esta noche. Dice el versículo 17: y ahora, hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros gobernantes. Sí, eso dice en el versículo 17. Pero se dirige, hermano, a ellos con unas palabras afectuosas, ¿verdad? Anteriormente les dice: ustedes lo entregaron, ustedes mataron al autor de la vida. Pero aquí, hermanos, cambia su vocabulario, cambia la forma de hablar Pedro. Les dice hermanos. Sabe que él se dirige con estas palabras afectuosas, hermanos, y con más que eso, con un interés, con una preocupación que todo aquel pastor, que todo pastor tiene, todo aquel que Dios ha llamado al pastorado, hermanos, tiene esto que está haciendo Pedro aquí, que es que las almas se salven. Esa es la preocupación más grande de los pastores.
predicar el evangelio y que las personas que escuchen se salven. Y esa preocupación pastoral de Pedro, hermanos, que sus hermanos judíos fuesen salvos. Entonces se ubica al mismo nivel de ellos, hermanos, y les da palabras de consuelo. Ahorita vamos a ver un poquito acerca de esto. Les llama hermanos. Entonces Pedro, como que después de decirles, ustedes rechazaron, ustedes entregaron a Jesús, ustedes mataron al autor de la vida, ahora les llama hermanos. Y esta palabra, hermanos, la palabra hermanos, viene del griego adelphos y quiere decir de los mismos padres. ¿Sí? En el contexto que estamos leyendo, que está llevando Pedro. Por ejemplo, también nosotros nos llamamos hermanos. ¿Sí? Entonces, Pedro comienza su explicación dirigiendo a sus hermanos de sangre para evidenciar su identificación con el pueblo hebreo, con el pueblo de Israel. Nosotros nos llamamos hermanos, nos identificamos de esa manera. ¿Por qué? Porque hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo. Por eso somos hermanos, por eso nos llamamos hermanos. Somos hijos de Dios. Aquellos que hemos aceptado al Señor somos hijos de Dios. Amén. Entonces, por eso, pero aquí en este contexto, hermano, es literalmente porque Pedro era judío, ¿verdad? ¿Y a quién les está hablando Pedro? A los judíos. Pedro les dice, hermanos, yo sé que obraron por ignorancia, lo mismo que vuestros gobernantes. Entonces, hermano, fue la ignorancia la causa de que los judíos entregaron, rechazaron y mandaron matar a Jesús en esa cruz. Pero ahora la ignorancia ya no se puede justificar o no puede ser excusa, ¿sí? Porque Jesucristo no se quedó en la tumba, hermanos. Dice la Biblia que Él resucitó y que está sentado a la diestra de Dios Padre, amén. Porque Dios mismo lo resucitó. Entonces el pueblo, dice aquí, y sus gobernantes habían efectuado, hermanos, por ignorancia, en el sentido de que no reconocieron que Jesús era el Mesías enviado por Dios. Y vamos a ver esto. De hecho, vamos a leer algunos pasajes bíblicos, hermanos. Y vamos a leer algunos en Lucas, porque Lucas, ¿verdad? El evangelio de Lucas, bueno, Lucas escribió su evangelio, Lucas escribe Hechos, y Lucas está relatando aquí el sermón de Pedro. Entonces, veamos Lucas 23:13. Dice, entonces Pilato convocó a los principales sacerdotes. Note aquí, ¿a quién convocó? A los principales sacerdotes. ¿A quién más? A los gobernantes y al pueblo. ¿Sí? Hay otro versículo más adelante, por eso Jesucristo decía en Lucas 23:34, dice, y dijo Jesús, y Jesús decía, dice esta versión, Padre, ¿qué les dice? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dice, y echaron suerte repartiendo entre sí sus vestidos y el pueblo estaba ahí mirando. ¿Quién estaba ahí? El pueblo. Y aún los gobernantes se mofaban de él. Note aquí otra vez, el pueblo y los gobernantes actuando con ignorancia. Diciendo, a otro salvó, que se salve a sí mismo, si este es el Cristo de Dios, su escogido. Entonces, de hecho más tarde, hermanos, Pablo dice que él perseguía a la iglesia por ignorancia y en incredulidad también. Y lo dice en su primer carta a Timoteo, capítulo 1:13, dice, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo se me mostró misericordia, dice Pablo, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Sin embargo, hermano, esta ignorancia no hacía menor su culpa de haber entregado a Jesús, de haber negado a Jesús, ¿verdad? Aún en ignorancia eran culpables. ¿De qué? De haber entregado al Señor, de haber rechazado al Señor. Entonces aquí Pedro empieza a exaltar a su pueblo, a exaltar al pueblo de Israel, al pueblo judío, y les dice en el versículo 18, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo, o el Mesías, Cristo en griego, Mesías en hebreo, debería de padecer. Entonces, aunque ellos crucificaron a Jesús, hermanos, por ignorancia, este sufrimiento, todo esto que padeció Jesús en la cruz, ya estaba escrito en el Antiguo Testamento, ya estaba escrito por los profetas. Lucas utiliza especialmente este verbo de cumplir
en cuanto al cumplimiento de la palabra de Dios. Déjenme decir una cosa, la palabra de Dios, hermanos, se va a cumplir, aunque no nos guste a algunos de nosotros. La palabra de Dios, todo lo que está escrito aquí, se va a cumplir al pie de la letra que está aquí. Aunque a veces queramos hacer lo que nosotros queramos, se va a cumplir la voluntad de Dios. Entonces vienen cosas, hermanos, que aún no se ha cumplido, pero la palabra es viva, es la palabra de Dios y se va a cumplir. De hecho, vemos algunas palabras, hermanos, repetidas. Si leemos todo el Evangelio de Lucas, si leemos todo el libro de Hechos, vamos a ver palabras repetitivas en estos dos, en el Evangelio, tanto como en el libro de Hechos. ¿Por qué? Porque Lucas escribe esto. Entonces, en este caso se cumplió lo que había anunciado antes por medio de los profetas. Entonces le dice Pedro, aunque ustedes pensaban que estaban cumpliendo su propio plan, era realmente el plan de Dios el que se estaba cumpliendo, porque Dios ya lo había dicho por medio de los profetas. Y aún los mismos profetas habían dicho, hermano, que el Mesías que iba a venir había de padecer. Veamos esto, y tal vez lo hemos leído bastantes veces, hermanos, en Isaías 53, del 3 al 4, dice, fue despreciado. Esta palabra significa menospreciado. Esta palabra significa que fue humillado, hermanos. Dice, fue despreciado y desechado, ¿sí? Otro sinónimo de esto es rechazado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden su rostro. Dice, fue despreciado. 2 veces la palabra despreciado. Fue menospreciado, fue humillado. Y si no le estimamos, dice aquí Isaías, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, nuestras miserias, nuestros dolores, hermanos, nuestros quebrantos. Y dice, y cargó con nuestros dolores, nuestras angustias, nuestras aflicciones, nuestras tristezas. Todo eso llevó el Señor a la cruz. Con todo, dice, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Aquí Pedro les está recordando algo que ellos ya sabían. Salmo 22:6 en la versión traducción lenguaje actual, hermanos, dice, en cambio yo más que hombre parezco un gusano, soy la burla de los hombres y de mujeres. Dice, todo el mundo me desprecia, todos los que me ven se ríen de mí y en son de burla tuercen la boca y mueven la cabeza. Número 8, hasta dicen, ya que confió en Dios, que venga Dios a salvarlo, ya que Dios tanto lo quiere, que venga Él mismo a librarlo. Lo mismo del capítulo 23, 35 de Lucas, hermanos. Entonces, ellos habían leído Isaías, ellos habían leído Salmos, y aún así ignoraron que tenían delante de Él el Mesías enviado por Dios. Entonces, entra Pedro así, hermanos, al versículo 19. Y vamos a leerlo. Dice, por tanto, arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y aquí hay 3 palabras, hermanos, importantes que ahorita vamos a ver, pero Pedro ya les había dicho esto. ¿Qué les había dicho en el capítulo 2? Arrepiéntanse y bautícense, ¿sí? En el nombre de Jesucristo. Ya nos explicaron lo que significa esa parte en cuanto a lo que significa para el judío ser bautizado. Aquí les dice, arrepiéntanse y conviértanse para que vuestros pecados sean borrados. Alguien que abrió, hermanos, este camino de arrepentimiento fue Juan el Bautista. El mensaje de salvación de los apóstoles también llevaba, hermanos, este mensaje de arrepentimiento, de reconocer el pecado y alejarse de él. Y hasta nuestros tiempos está ese mismo evangelio, reconocer que somos pecadores y apartarnos de él. Pero analicemos estas 3 palabras, una de ellas es arrepentirse. La palabra griega para arrepentimiento, hermanos, en el Nuevo Testamento es metanoía y significa reconsiderar.
Y es la descripción de esta palabra, o implica más bien un cambio interior de corazón y de mente. No solamente eso, sino que también abandona la disposición anterior. Amén. Eso es lo que significa arrepentirse. Cualquiera se puede arrepentir. Aún una persona que no tenga Cristo se puede arrepentir de algo. Pero aquí hay otra palabra que agrega Pedro. ¿Cuál es? Arrepiéntanse y conviértanse. Convertirse. Esta palabra viene del griego epistrefo y tiene el sentido de revertir, hermanos, de volver a un estado, una forma de vida anterior. ¿Cómo entró el pecado al mundo? Por medio de Adán, ¿verdad? Entró el pecado al mundo, se rompió esa comunión con Dios. Entonces Dios tuvo que mandar a su Hijo para revertir, para volver a un estado o para volver a tener esa comunión o la oportunidad, hermanos, para el ser humano de poder tener esa comunión nuevamente entre el ser humano y Dios. A eso vino Jesús, a restaurar, vino a revertir lo que ya estaba. Y hay algunos principios referente a la conversión que los voy a decir, y voy a dar la cita bíblica, hermanos. Voy a leer también con la Biblia referente a esto. La conversión no es un cambio externo ni una forma de andar. La conversión es volver a Dios, es ir a Dios. Dice 1 Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis, ¿de qué? De los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Muchos de nosotros venimos de ahí, hermanos. Antes servíamos a los ídolos, creíamos en los ídolos, ¿verdad? O al menos yo, pues. Y a mí se me inculcó eso por costumbre, no sinceramente por doctrina, lo que sea, fue por costumbre. Pero así me acostumbraron a mí. Adorar a ídolos, adorar a ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, pero Dios está diciendo que nos conviertamos, que vuelvamos a Él. Número 2, no es un cambio de religión, hermanos. Es un retorno a la palabra de Dios. Volver a Dios, convertirse, no es un cambio de religión, ¿sí? Ser cristiano no es, el cristianismo no es una religión, es una relación. Entonces no es un cambio de religión, es un retorno a la palabra de Dios. Dice Hechos 2:37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Versículo 41, así que los que recibieron su palabra, dice, fueron bautizados, fueron limpiados, fueron restaurados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. También, hermano, no es algo superficial, sino es el camino para el nuevo nacimiento o hacia el nuevo nacimiento, convertir. Les dice, pero conviértanse, ¿sí? Arrepiéntanse y conviértanse. Porque mucha gente se puede arrepentir, repito, de muchas cosas. Mucha gente se puede arrepentir de ser alcohólico, ¿verdad? Pero la conversión, hermanos, es la palabra clave. Ahí se nota si realmente hemos nacido de nuevo o no. Otra palabra clave aquí es borrar. ¿Cuántos fuimos a mí todavía me tocó, ¿cuántos fuimos a la escuela, hermanos, allá en México? Amén. Si fue a la escuela en México, diga amén. Si conoce la varita mágica, diga amén. Bueno, la varita, ¿verdad? Que estaban allá. Diga amén. ¿Cuántos conocen el borrador? Hablando de borrar, ¿verdad? A mí no me tocó mucho eso, hermanos, del borrador. A mí me tocó más de Ismael, ve para afuera. Le daban a uno ciertas cosas especiales que hacer. A mí era de salir por afuera, agarrar una varita o una rama, ¿verdad? Ahí en el rancho hay varios árboles, hermano, ahí fuera de la escuela, bastantes ramas. Y uno bien educado, iba, le arrancaba la rama, la traía y con esa misma, hermanos, le daban a uno. Pero yo sé que muchos se acuerdan del borrador, ¿verdad? Y los borradores en México, hermano, estaban pesados. Que si le daba a uno, cuidado porque le salió un chipote a uno. Estaban pesados. Aquí ya los que venden ahorita ya no, ya los tira uno, hermanos.
también livianitos ya. Pero ahora la palabra, ¿para qué es un borrador? Para borrar, ¿verdad? Esta palabra dice, arrepiéntanse, conviértanse, ¿sí? Para que sus pecados sean borrados. Esta palabra viene del griego exaleifo y quiere decir, hermanos, quitar. Quiere decir borrar. Quiere decir anular. ¿Cuántos usan computadora aquí, hermanos? Yo creo todos, ¿verdad? Hoy en día ya todos usamos. Hay un botón, hermano, que se llama delete o borrar. Ese botón delete borra lo que usted selecciona, ¿verdad? Usted selecciona un archivo, delete, lo borra. ¿Pero realmente lo borra? ¿Lo manda a dónde? A una cosa que se llama recycle bin, ¿verdad? No sé cómo, no recuerdo cómo se dice en español, pero lo manda para otro lado. Y tiene que ir ahí y borrarlo de ahí. Ahora, cuando usted lo borra del recycle bin, ¿lo borra? No, porque se queda ahí en el sistema. Toda la información, hermanos, que no sé dónde queda el celular, pero toda la información que nosotros tenemos en el celular, en la computadora, en la tablet, en el iPad, en el carro, ya en el carro, hasta el carro, hermanos, tiene sistemas que pueden ser controlados, que no se borran. Archivos, cosas, todo lo que tenemos no se pueden borrar. Al menos que agarre el sistema y lo destruya. Al menos que agarre el disco duro, el hard drive, y lo destruya el disco duro. Déjenme le digo una cosa. Dice aquí, arrepiéntanse, conviértanse para que sus pecados sean borrados. Sus pecados sean borrados. ¿Quién destruyó el pecado, hermanos, en la cruz? Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué a veces queremos ir al recycle bin, agarrar aquello, hermano, que ha sido borrado? Hay personas que ya Cristo los salvó, ya Cristo se olvidó de sus pecados, y hay personas que todavía quieren ir al recycle bin y sacar esa cosa otra vez. Y ahorita vamos a ver qué es lo que les impide hacer eso, hermanos. Qué gran promesa es esta. Este es el verdadero milagro, hermano, de la gracia de Dios, que venimos a Cristo y Cristo nos perdona, ¿sí? Y nuestros pecados son perdonados. Dice Isaías 1:18, venid ahora y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados, ¿qué? Sean como la grana, como la nieve, serán, ¿qué? Emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Wow. Qué tremendo es esto, hermanos. Y de esto les está hablando Pedro, es lo maravilloso. Que Pedro no solamente les está hablando por hablarles, sino que también ahorita vamos a ver, les da o les habla, hermanos, con la misma escritura, con las mismas escrituras. Jeremías 31:34, y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Declara quién, el Señor, pues perdonaré su maldad, dice, y no recordaré más su pecado. Cuando Dios perdona, hermanos, Dios olvida. Él borra, ¿sí? Él borra. Pero hay personas que no olvidan y que no quieren que el Señor borre y siguen viviendo una vida miserable, hermanos. Soy fuerte, ¿verdad? Pero es la verdad. Aquí Pedro les habla, hermanos, con una dureza anterior a estos pasajes. Y ustedes fueron los que mataron al autor de la vida. Entonces Pedro les está diciendo, arrepiéntanse, reconsideren lo que les estoy diciendo, conviértase. Esta es la oportunidad de volver a ese estado, de volver a esa restauración con Dios. Y si lo hacen, sus pecados quedarán borrados. ¿Cuáles pecados? De rechazar a Jesús. Y se les serán borrados, les serán limpiados. El primer paso para recibir el perdón, hermano, es confesar el pecado y alejarse de él. ¿Confesarlo a quién? Confesarlo a aquel al que usted ofendió, al que hemos ofendido, en este caso a Dios. Entonces, lo que Dios esperaba de su pueblo, hermanos, con esto que está diciendo Pedro aquí, es que se arrepienta
y se convierta. ¿Para qué? ¿Para qué arrepentirse? ¿Para qué convertirse? Agrega Pedro, para que vengan tiempos de refrigerio. ¿Cuántos les has tocado, hermano, trabajar allá afuera en esos calorones, verdad? De hecho, a veces yo no trabajo así tanto afuera, pero me puedo imaginar, hermano, los hermanos que trabajan, las personas que trabajan afuera, ¿verdad? Con este calorón y de repente llegan adentro donde hay aire acondicionado, donde hay comida, donde hay agua y sienten ese refrigerio, esa tranquilidad, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para que vengan tiempos de refrigerio. La conversión, hermanos, abre la puerta a tiempos de refrigerio. Esta palabra tiempos aquí es del griego kairos, que significa ocasiones, oportunidades, épocas, significa temporadas. Entonces son tiempos, hermanos, donde Dios traerá refrigerio a nuestras vidas. La palabra refrigerio en griego literalmente significa recobrar aliento, ¿verdad? Cuando tenemos una situación difícil, cuando muere un familiar cercano, cuando viene algo a nuestra vida, cuando viene una enfermedad. La única forma, hermanos, de tener ese tiempo de refrigerio es venir al Señor. No hay otra cosa, no hay alguien más, sino que el único que puede traer ese tiempo de refrigerio es Dios. Y esto lo hace la presencia misma de Dios en nuestras vidas. Y esta es una bendición tan grande, hermanos, que cuando antes tal vez íbamos a ciertos lugares, a ciertas cosas, hoy podemos venir al Señor y saber que en Él podemos tener esos tiempos de refrigerio. Añade Pedro en el versículo 20-21. Dice, y Él envía a Jesús, al Cristo designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración. Otras versiones dice hasta los tiempos de restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde de los tiempos antiguos. Entonces Jesús, hermano, era ese Mesías que ellos estaban esperando, y cuando por fin llega, lo rechazan. Dice Pedro que estaba designado de antemano para vosotros. ¿A quién le está hablando Pedro aquí? A los judíos. La venida y muerte de Jesús, hermanos, siempre fue ese plan, esa restauración, ese propósito de Dios para el ser humano. Mientras todo eso está pasando, hermanos, dice aquí tiempos que van a ser restaurados y todo esto. Y aquí la palabra es diferente, hermanos, es cronos. Anteriormente es kairos, aquí es cronos, de cronología, ¿sí? Y vendrán tiempos, hermanos, estamos en un tiempo ahorita, en un cronos, ¿verdad? Pero van a venir tiempos donde las cosas, hermano, van a ser restauradas. Dice, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Entonces Pedro citaba mucho la escritura, hermanos, o si nos hemos dado cuenta, Pedro habla la escritura de Dios para confirmar que la misma escritura revelaba a Jesús de los tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento. Y tal vez, hermanos, el pueblo no iba a creerle a un pescador, ¿verdad? Pero sí iban a creerle a la palabra de Dios. Por eso dice en el capítulo 22, Moisés dijo, el Señor Dios os levantará un profeta como yo de vuestros hermanos, a él prestáis atención en todo cuanto diga. 23, y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido entre el pueblo. Se dice que algunos judíos, hermanos, pensaban que Josué, era ese profeta del cual Moisés estaba hablando. Pero Pedro dice, ese profeta del cual Moisés estaba hablando es ese mismo Jesús de Nazaret, ese nazareno que ustedes rechazaron, que ustedes entregaron, y al mismo que ustedes mandaron matar. Prefirieron a Barrabás que a Jesús. Y hace un llamado, hermanos, a la nación judía a arrepentirse y a creer en Jesús, a creer en ese Mesías, a tomar conciencia de lo que hicieron con el Mesías. Dice 24, y asimismo todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días, tanto Samuel como Elías, como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. De hecho, todo el Antiguo Testamento, hermanos, está apuntando a Jesús. Todo el Antiguo Testamento habla de Jesús.
Vamos a verlo tanto directamente como indirectamente, apuntando a Jesús en cada libro del Antiguo Testamento. Entonces los judíos, debido a su herencia de ese pacto que Dios había hecho, hermanos, tuvieron la primera oportunidad de escuchar y entender el mensaje del Evangelio. Sin embargo, ellos también tenían que responder con un arrepentimiento, con una conversión. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo, dice aquí Pablo hablándole a los romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. El judío dice primeramente y también al griego. Entonces, Pedro les dice, vosotros sois hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, es decir, Abraham. Dice, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. En la simiente de Abraham. Ya estudiamos Gálatas, hermanos, ¿verdad? Donde Dios le da una promesa a Abraham y lo va llevando hasta que llegue a Jesucristo. Dice, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios porque nuestra familia, porque nosotros, aquellos que hemos aceptado al Señor, alcanzamos esa misma bendición, esa misma promesa. Entonces, como los israelitas, hermanos, era la nación escogida por Dios, porque aquí Pedro les dice, sois hijos de los profetas y del pacto. Aquí era un doble privilegio, hermano. Uno, pertenecían a ese pueblo escogido por Dios, de donde surgieron los profetas, y al que Dios envía o envió profetas. Además también eran los herederos del pacto de Dios que Dios había hecho con sus padres. Aquí Pedro cita, hermanos, a Génesis 2:22. Dice, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Pero ¿cuál es el contexto de esto que está diciendo Pedro aquí? No sé si lo puedan poner, hermano, ese versículo ahí, versículo 25. Dice, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Está citando, hermanos, a Génesis 22:18. Pero el contexto de este pasaje, sí, podemos recordar un poquito acerca de esto. Dios le dice a Abraham que tome a su hijo, ¿verdad? Y lo sacrifique. Isaac su hijo le pregunta a su papá, veo la leña, estoy parafraseando esto, hermanos, veo la leña y el fuego, pero no veo el cordero para el sacrificio. ¿Sí recordamos aquella historia? Abraham le dice, bueno, pues Dios proveerá. Y cuando Abraham tomó el cuchillo, hermanos, para sacrificar a su hijo, dice que un ángel le dice, Abraham, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, dice, porque ahora sé que temes a Dios. Entonces Abraham, hermanos, alza los ojos y ve un carnero detrás de la que estaba trabado ahí cerca, toma ese carnero y lo sacrifica, lo ofrece en sacrificio. Entonces el Señor le dice, hermanos, en el versículo 17, Génesis 2:17 y 18, dice, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Es una bendición, hermanos, que esa promesa, repito, que alcanzamos esa promesa. Amén. Entonces, si todas las familias o todas las naciones alcanzaban esa promesa, hermanos, alcanzaron eso, mucho más los compatriotas judíos de Pedro, aquí en este versículo. Por eso les dice, hermano, aquí en el versículo 26, dice, para vosotros en primer lugar, Dios, que se les recuerda, les repite, les dice otra vez, Dios, habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado para que os bendiga a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. Entonces, como israelitas, hermanos, a ellos se les ofrecía primeramente ese lugar, se les dio esa gracia primero. Primero, ¿de dónde había recibido Cristo su misión de venir para acá a la tierra, hermanos? De Dios, dice Pedro, Dios
Dios le ha enviado para que os bendiga. O sea, Dios lo envió a ustedes, ustedes lo negaron, lo mataron, pero ¿saben qué? Dios lo resucitó. Y este ha sido los primeros 2 sermones, hermanos, repito, habla de esto Pedro. No habla de otra cosa más que de la obra de Jesús, la persona de Jesús, lo que hizo Jesús. Y eso es el evangelio que se debería de predicar hoy en día, hermanos. ¿Verdad? Sin embargo, Dios lo resucitó y así fue manifiesto, hermano, como el Mesías. Número 2, ¿a quiénes había sido enviado Jesús? Dice en primer lugar, Pedro hablándoles a los judíos, en primer lugar dice, fue a ustedes, fue a vosotros. Entonces el ministerio de Cristo, hermanos, como el de los profetas, había estado enlazado siempre al pueblo judío, al pueblo de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Los apóstoles habían sido enviados a proclamar el evangelio por todo el mundo, pero comenzaron, hermanos, se les dio la orden, no que comenzaran en México, en China, Estados Unidos, ¿verdad? La orden fue que comenzaran ¿dónde? En Jerusalén. Lucas 24, hermanos, 45. Dice, entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. ¿Qué? Y les dijo, así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento. ¿Para qué? Para el perdón. ¿De qué? De los pecados. Dice, a todas las naciones, comenzando, ¿qué dice la palabra? Desde Jerusalén. Se lo recuerda, de hecho ya lo vimos esto en Hechos 1:8, que dice, y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, que era toda la región, y Samaria, ¿verdad? Que era otro pueblo que tenían un conflicto ahí tremendo, hermano, pero ese ya es otro tema. Pero aquí la orden fue que fuesen o que fueran primero a Jerusalén. De hecho, cuando los apóstoles empezaron a ir a otras naciones, hermanos, les hablaban primero a sus hermanos judíos, a los judíos que estaban en aquellas naciones, les hablaban del evangelio de Jesús. Tercero, ¿con qué fin fue enviado Cristo a ellos? Ha enviado o los envió, hermanos, para que fueran bendecidos. Dice, a fin de apartar a cada uno de ellos de sus iniquidades. El propósito de la venida de Cristo, hermanos, al mundo siempre ha sido traer salvación, traer esa restauración al mundo. Y con esa salvación, hermanos, también viene la bendición, ¿verdad? Y aquellos que hemos aceptado al Señor conocemos y sabemos que trae bendición a nuestras vidas. Sabemos que si no hubiésemos aceptado al Señor, no estuviéramos aquí probablemente algunos de nosotros, hermanos. La otra vez me llegó una foto de hace bastante tiempo, y en esa foto era una foto donde anterior, ¿verdad? Y gente ponía ahí, mira qué bonita foto, qué bonitos recuerdos. Ya aún cristianos, hermano, hoy pone tanta barbaridad ahí que, Dios mío de mi vida. Pero bueno, encontré esa foto de una portada de un grupo donde tocaba yo anteriormente, pero la encontré ahí y empezaron a poner, no, qué bueno es recordar es vivir y bla, 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 bla. Le voy a decir una cosa, hermano, yo no quiero ni recordar todo aquello. ¿Sabe por qué? Porque sé que si hubiese seguido, hermanos, en ese sistema o en ese ambiente, tal vez no estuviera aquí. Tal vez no hubiese aceptado al Señor. Pero Dios, en su misericordia, habló a mi corazón se abrió, acepté al Señor y con ello vino la bendición. Hay bendiciones, hermanos, que tenemos que entender que vienen de Dios. Que no es el ser humano el que las da, no es lo que nos está pasando, ¿verdad? No es la suerte. Es Dios, hermanos, el que te da esa bendición. Es Dios, hermanos,
el que te levanta cada mañana. Esa es una bendición. Levantarnos cada mañana, hermanos, es una bendición. Es una bendición venir, hermanos, y adorar al Señor con todo nuestro corazón. Ser agradecidos por lo que Él ha hecho en nosotros. Eso es una bendición. Una bendición es, hermano, que cuando viene ese problema podemos ir a Dios. Esa es una bendición. Vienen bendiciones. Y aquí Pedro le dice, ha enviado para que os bendiga, a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. Veamos con lo que termina el Evangelio de Lucas, hermanos. Dice entonces, versículo 24, 50. Dice, entonces los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania, y alzando las manos lo bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, note aquí, y aconteció mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Versículo 52, ellos, note aquí, después de, diga conmigo, adorarle, recibieron la bendición mientras iba ascendiendo el Señor, y ellos, dice, después de adorarle, número uno, le adoraron, hermanos. Esa es otra bendición tan grande. Es un agradecimiento tan grande venir y congregarnos y adorar el nombre del Señor. La pregunta es, ¿por qué algunos no querrán venir? Es una pregunta buena, ¿verdad? Que tal vez, no, pues hermano, pregúntele a ellos. Note aquí, después de adorarle, regresaron a ¿dónde? A Jerusalén con gran gozo. Esa es otra bendición, hermanos, que tenemos. Ese gozo del Señor en nosotros. Dice el 53, y estaban siempre, ¿dónde? Siempre, ¿dónde? En el templo. ¿Qué estaban haciendo en el templo, hermanos? Estaban nada más sentados, no estaban alabando ¿a quién? A Dios. Estaban agradecidos porque habían sido bendecidos. Esa bendición, hermanos, de la salvación trae paz, trae gozo. Trae esos tiempos de refrigerio del cual habla Pedro aquí. Cuando Pedro y los apóstoles, hermanos, daban su testimonio, muchos creyeron. Pero más adelante hay un cambio, porque a algunos no les gustaba lo que estaba predicando Pedro. Como hoy en día, hermanos, tal vez hay personas que no les gusta que uno les hable de Jesús. Pero la palabra de Dios se va a cumplir. El Señor va a venir. Dice la Biblia que si mi nombre no está escrito en el libro, no voy a estar con el Señor. Que dice la Biblia que habrá un cielo nuevo, una tierra nueva, hermanos. La Biblia se va a cumplir, queramos o no. El libro de Hechos, hermanos, revela el plan supremo del discipulado, porque en él encontramos ejemplos como este sermón de Pedro, donde predicar la verdad es centrar, hermanos, todo en la persona y la obra de Jesucristo. Eso es predicar la verdad. Centrar todo, que nuestra predicación, que nuestro sermón esté centrado en todo lo que es la persona y la obra de Jesús. La pregunta es, ¿cómo respondemos nosotros a la palabra de Dios? ¿Cómo respondemos a la palabra de Dios? ¿Cómo respondemos al mensaje? Por medio de Cristo, hermanos, es como nos envía Dios sus bendiciones, y solo por medio de Él hemos de esperar o las recibimos. La gran bendición es que cada uno se convierta, hermanos, de sus maldades, y así quedamos en disposición de recibir todas las demás bendiciones. ¿Qué dice la Biblia? Buscar que primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás. Le voy a hacer una pregunta, hermanos. ¿Cuántos tienen que comer? ¿Cuántos tienen que vestir?
¿Cuántos tienen un techo, hermano, donde usted puede llegar y puede dormir tranquilamente? Es tremendo, todas estas bendiciones que Dios nos ha dado, y aún así gente se queda en la casa con el control pegado al dedo gordo ahí. Cuando entendemos, hermano, todo lo que es Jesucristo, toda la obra de Jesús, y ya estoy terminando con esto. Pero les estaba diciendo, ¿saben qué? Hermanos judíos, arrepiéntanse. Conviértanse. ¿Sí? Vuelvan a esa relación con Dios por medio de Jesús. Y si ustedes lo hacen, ustedes recibirán perdón de pecados. Tus pecados serán borrados. Más adelante, hermanos, estará viendo acerca de esta consecuencia de este sermón. De cuántos se convirtieron por este sermón. Por ese sermón de Pedro. Hermano, pero esto fue para los judíos. ¿A mí qué? Yo no soy judío, yo soy mexicano, soy salvadoreño, lo que sea. Como aplicación, hermanos. Como aplicación a nosotros. Hoy en día también las personas se tienen que arrepentir. Hoy en día también la persona se tiene que convertir. Les repito, mucha gente se puede arrepentir de muchas cosas. Pero si no vuelve a Dios, si no va al Señor, si no pide perdón de sus pecados, va a seguir igual. ¿Verdad? Y lo podemos ver en la actitud de Judas y en la actitud de Pedro. Pedro lo negó ¿cuántas veces? 3 veces, pero volvió al Señor y vino el Espíritu Santo, fue derramado. Y Pedro, hermano, ese es el primero que habla. El primero que habla del Evangelio de Jesús a los judíos. Y esto es tremendo, de que Dios nos restaura cuando nos arrepentimos y cuando venimos a Él. Póngase de pie, hermanos. Gracias, Señor. Te damos gracias, Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú eres grande y maravilloso, Padre. Señor, te pido, Señor, que tú en esta noche, Padre, tú seas obrando en cada uno de nosotros, Padre. Que tú sigas redarguyendo, Señor, nuestros corazones, Señor. Que tú sigas obrando en nuestras vidas, Padre. Y que si alguien en esta noche, Padre, necesita, Señor, ese tiempo de refrigerio en su vida, Padre, que tú seas, Señor, quien lo traiga a esa persona, Señor. Padre, manda eso en nuestras vidas, a sus corazones, Señor. Que podamos entender, Señor, que tú eres el dador de la vida, Señor. Que podamos entender, Señor, que tú eres, Señor, que nos levanta. Que tú eres aquel, Señor, que nos bendice, Padre. Que tú eres aquel, Señor, al cual nosotros necesitamos. Te damos toda la gloria. Te damos gracias, Señor. Si usted gusta pasar al altar, hermano, estos momentos mientras cantamos este canto, hágalo con toda confianza. Dígale, Señor, aquí estoy, Señor, te necesito, Padre. Tal vez estoy pasando por esta situación, Señor, y necesito ese tiempo de refrigerio en mi vida, Señor. Te damos gracias, Jesús. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre. Te damos toda la gloria, Señor, y la honra. Te damos gracias, Dios.